Hola, soy Nuria de Dormitus, tu canal donde nos encontramos para relajarnos, meditar y crear paz interior. Esta noche te invito a acompañarme en un viaje especial hacia el sueño reparador, donde encontraremos el perdón y la aceptación que tu alma necesita. Cierra los ojos suavemente, acomoda tu cuerpo en la posición más cómoda y déjate llevar por esta historia del faro del perdón, donde cada ola que escuches lavará tus preocupaciones y te guiará hacia un descanso profundo y sanador. Parte 1. La llegada al faro. En un acantilado remoto, donde el mar Cantábrico abraza la costa con sus aguas plateadas, se alza majestuoso el faro de Esperanza Serena. Durante más de un siglo, su luz ha guiado a los navegantes perdidos en la oscuridad, pero pocos conocen el verdadero propósito de este lugar sagrado. Aurelio Mendoza había sido el guardián de este faro durante los últimos 30 años. Su rostro curtido por el viento salino contaba historias de tempestades superadas y noches de soledad compartida con las estrellas. Sus ojos, del color del mar en calma, reflejaban una sabiduría profunda que solo se adquiere a través del perdón propio y ajeno. Cada atardecer, mientras encendía la gran lámpara del faro, Aurelio susurraba una oración silenciosa: que esta luz guíe no solo a los barcos perdidos en el mar, sino también a las almas perdidas en el dolor del pasado. Su voz se mezclaba con el sonido eterno de las olas, creando una sinfonía de paz que se extendía mucho más allá del horizonte visible. La pequeña casa del guardián, construida en piedra blanca y madera envejecida por la sal, se había convertido en un refugio para aquellos que llegaban buscando algo más que dirección marítima. Las paredes estaban adornadas con fotografías de tormentas superadas, cartas de agradecimiento de navegantes salvados y un viejo mapa donde Aurelio marcaba cada historia de perdón que había presenciado en este lugar mágico. En esta noche particular, mientras las nubes se deslizaban suavemente por el cielo estrellado, una figura solitaria caminaba por el sendero serpenteante que conducía al faro. Era Esperanza Vidal, una mujer de 45 años que había viajado desde la bulliciosa Madrid, llevando en su corazón el peso de años de autorrecriminación. Sus pasos resonaban suavemente sobre las piedras del camino, mezclándose con el murmullo constante del mar. Había escuchado rumores sobre este lugar en un pequeño café de un pueblo costero, donde una anciana le había contado sobre el faro que sanaba corazones rotos y almas atormentadas por la culpa. «Buscas el faro del perdón», le había dicho la anciana con una sonrisa sabia. «Allí encontrarás lo que tu corazón necesita para sanar. Pero recuerda, hija mía, el perdón más difícil de alcanzar es el que debemos darnos a nosotros mismos». Mientras Esperanza se acercaba al faro, pudo ver la figura de Aurelio preparando la lámpara para la noche. La luz dorada comenzaba a proyectarse sobre las aguas oscuras, creando un camino luminoso que parecía extenderse hasta el infinito. El viento marino llevaba consigo el aroma a sal y jazmín silvestre que crecía entre las rocas. «Buenas noches», saludó Esperanza con voz temblorosa, cargada de la emoción de quien busca desesperadamente encontrar paz.
Me dijeron que que usted podría ayudarme a encontrar lo que busco. Aurelio se volvió lentamente y en sus ojos Esperanza vio reflejada una comprensión inmediata. Era como si el guardián pudiera ver directamente en su alma atormentada, reconociendo el dolor familiar de quien carga con el peso de errores pasados. «Has venido al lugar correcto, hija», respondió Aurelio con una voz tan cálida como el abrazo de una madre. «Este faro ha sido testigo de muchas historias de perdón, y la tuya será bienvenida entre estas paredes. Pero antes de comenzar, debes saber que el viaje hacia el perdón no es rápido ni fácil. Requiere valor para enfrentar nuestras propias sombras». Esperanza sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante meses finalmente encontraban su camino por sus mejillas. «He vivido los últimos 5 años culpándome por una decisión que tomé en mi trabajo», confesó. «Mi negligencia causó que una familia perdiera su hogar, y desde entonces no he podido mirarme al espejo sin sentir repulsión por mí misma». El guardián la invitó a sentarse en un banco de madera que había construido años atrás, orientado hacia el mar. Desde allí, la vista del océano infinito bajo la luz de la luna creaba un ambiente de serenidad absoluta. Las olas rompían suavemente contra las rocas de abajo, creando un ritmo hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos del corazón. «Mira hacia el horizonte», le dijo Aurelio suavemente. «¿Qué ves?» «Veo oscuridad», respondió Esperanza. «Veo un mar que se extiende sin fin y me siento pequeña e insignificante ante su inmensidad». «Ahora mira la luz del faro», continuó el guardián. «Observa cómo se refleja en las aguas. Cada ola que toca esa luz lleva consigo una historia, un dolor, una culpa que alguien ha decidido dejar ir. El mar es sabio, Esperanza. Acepta todo lo que le damos sin juzgar y lo transforma en algo nuevo». Mientras hablaba, Aurelio encendió una pequeña lámpara de aceite que tenía grabadas inscripciones en diferentes idiomas. Todas decían lo mismo: el perdón es el regalo que nos damos a nosotros mismos. «Esta noche», continuó el guardián, «comenzarás un ritual que han seguido cientos de personas antes que tú. Durante 3 noches vendrás aquí al atardecer. Cada noche escribirás en un papel todo aquello por lo que no puedes perdonarte. Al amanecer del tercer día entregarás esos papeles al mar y él se llevará tu dolor para siempre». Esperanza sintió una mezcla de esperanza y temor. La idea de confrontar completamente su dolor la aterrorizaba, pero la promesa de liberación la llamaba como la luz del faro llama a los barcos perdidos. «¿Realmente funciona?», preguntó con voz apenas audible. Aurelio sonrió y señaló hacia una pequeña placa de bronce incrustada en la pared del faro. En ella estaban grabados cientos de nombres de personas que habían encontrado paz en este lugar. Cada nombre en esa placa representa un alma que decidió elegir el perdón sobre el castigo. Tú puedes ser la siguiente, pero la decisión debe nacer de tu corazón. La primera noche pasó en una conversación suave entre Esperanza y Aurelio, mientras las olas
susurraban secretos antiguos contra las rocas. El guardián le contó historias de otros visitantes. El capitán que había perdido su barco por una decisión precipitada. La madre que no había podido salvar a su hijo de un accidente. El artista que había traicionado la confianza de su mejor amigo. Todos llegaron aquí cargando el mismo peso que tú llevas ahora, explicó Aurelio, y todos aprendieron la misma lección, que el perdón no significa olvidar o justificar nuestros errores, sino aprender a vivir con ellos de una manera que nos permita crecer y ayudar a otros. Cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, Esperanza sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La luz del faro, constante y reconfortante, parecía penetrar en los rincones más oscuros de su alma, iluminando posibilidades que había creído perdidas para siempre. Parte 2. El ritual del perdón. La segunda noche llegó con una brisa más suave, como si el mismo mar hubiera percibido el cambio que se gestaba en el corazón de Esperanza. El atardecer pintó el cielo de tonos rosados y dorados, reflejándose en las aguas tranquilas como una promesa susurrada por los ángeles. Esperanza regresó al faro llevando consigo un cuaderno de tapas de cuero gastado que había pertenecido a su abuela. Las páginas amarillentas guardaban todavía el aroma a lavanda y tiempo, recordándole que las historias de dolor y sanación se repetían a través de las generaciones como las mareas eternas. Aurelio la esperaba en el mismo banco donde habían conversado la noche anterior, pero esta vez había preparado una pequeña mesa con papel pergamino, tinta y una pluma de gaviota que había encontrado años atrás. La pluma brillaba con un matiz plateado bajo la luz creciente del faro, como si hubiera sido bendecida por las mismas fuerzas que guiaban a los navegantes perdidos. Esta noche comenzarás a escribir tu historia, le dijo el guardián, con la misma voz serena que había consolado a tantos otros. Pero no escribirás como una confesión o un castigo. Escribirás como quien libera palomas al viento, permitiendo que cada palabra lleve un pedazo de tu dolor hacia la libertad. Esperanza tomó la pluma entre sus dedos temblorosos. El peso de las palabras no escritas parecía concentrarse en ese pequeño instrumento, como si toda su vida hubiera estado preparándose para este momento de verdad absoluta. Escribe sin pensar en gramática o estructura, continuó Aurelio. Deja que tu corazón hable directamente al papel. El mar no entiende de ortografía, pero comprende perfectamente el idioma del dolor auténtico. Las primeras palabras fluyeron lentamente, como gotas de agua que se abren camino a través de una presa agrietada. Esperanza escribió sobre el día que cambió su vida, el momento en que, presionada por los plazos y el estrés, había aprobado un proyecto de construcción sin revisar completamente los documentos de seguridad estructural. Era viernes por la tarde. Escribió con letra temblorosa. Tenía prisa por llegar a la celebración del cumpleaños de mi hija. Los planos parecían correctos a primera vista y confié en que el equipo técnico había hecho su trabajo. Firmé sin revisar la sección de cimientos, sin verificar los cálculos de resistencia sísmica. Mi prisa, mi arrogancia, mi negligencia. La pluma se detuvo mientras las lágrimas caían sobre el pergamino, mezclándose con la tinta como si el dolor mismo fuera parte del ritual. Aurelio permaneció en silencio, pero su presencia era como un ancla segura
en medio de la tormenta emocional. Continúa, la animó suavemente. El dolor que no se expresa se convierte en veneno. Déjalo salir. Esperanza respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire salado que parecía llevar consigo la fuerza de 1000 océanos. Continuó escribiendo sobre el terremoto que había sacudido la región 6 meses después, sobre cómo el edificio que ella había aprobado se había desplomado, sobre la familia de 5 miembros que había perdido todo, incluyendo al abuelo, que no pudo escapar a tiempo. Me despierto cada noche viendo sus rostros, escribió. Leo sus nombres en los periódicos. Siento el peso de su ausencia como si fuera una piedra en mi pecho que crece cada día. He intentado contactar a la familia, pero ¿qué palabras existen para pedir perdón por arrebatar una vida? ¿Cómo se mira a los ojos a una viuda y se le dice que su soledad es culpa de mi negligencia? Mientras escribía, las olas parecían responder a cada palabra con un murmullo de comprensión. El ritmo constante del mar se sincronizaba con el flujo de sus pensamientos, como si el océano mismo estuviera recibiendo su confesión y transformándola en algo sagrado. Aurelio se levantó silenciosamente y trajo una taza de té de hierbas que había preparado con manzanilla silvestre y menta, que crecía en los jardines del faro. El vapor aromático se elevaba en espirales que parecían llevar consigo las plegarias no pronunciadas de todos los que habían buscado sanación en este lugar. Bebe despacio, le sugirió. Deja que el calor te recuerde que todavía estás viva, que todavía tienes la oportunidad de honrar esa vida haciendo el bien en el mundo. Esperanza levantó la vista del papel por primera vez en horas. La luna había trazado un arco completo en el cielo y la luz del faro continuaba su danza eterna sobre las aguas. Se dio cuenta de que por primera vez en 5 años había logrado pensar en el accidente sin sentir que se ahogaba en culpa. ¿Cómo es posible?, preguntó con asombro. ¿Cómo puede doler tanto y a la vez sentirse como un alivio? ¿Por qué?, respondió Aurelio con una sonrisa que había consolado a cientos de almas atormentadas. Cuando dejamos de luchar contra nuestro dolor y comenzamos a fluir con él, descubrimos que tiene su propia sabiduría. Tu culpa ha sido tu maestra durante estos años, pero ahora es tiempo de graduarte y convertirte en la sanadora que llevas dentro. El guardián le mostró entonces un libro encuadernado en cuero azul marino, lleno de páginas escritas a mano por visitantes anteriores. Lee algunas de estas historias, le dijo. Descubrirás que no estás sola en tu viaje. Esperanza leyó sobre Marina, la conductora que había atropellado a un niño en un día lluvioso, sobre Roberto, el médico que había perdido a un paciente por no llegar a tiempo al hospital, sobre Carmen, la madre que había dejado medicamentos al alcance de su hijo pequeño. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo conductor, el camino desde la autocondenación hasta la autoaceptación. Todos ellos encontraron una manera de transformar su dolor en propósito, explicó Aurelio. Marina fundó una organización de seguridad vial. Roberto se especializó en medicina de emergencia y salvó cientos de vidas. Carmen se convirtió en activista de seguridad infantil. Tu dolor puede ser la semilla de tu propósito más grande. Mientras la noche avanzaba hacia el amanecer,
Esperanza continuó escribiendo. Las palabras fluían ahora con mayor facilidad, como si hubiera encontrado el ritmo secreto que conectaba su corazón con el papel. Escribió sobre sus sueños rotos, sobre las oportunidades perdidas, sobre el amor propio que había sepultado bajo capas de autorrechazo. He vivido como un fantasma durante 5 años, escribió. Me he negado la alegría, el amor, la esperanza. He castigado no solo a la mujer que cometió el error, sino también a la mujer que podría haber emergido de ese error. He sido mi propia carcelera, mi propia jueza, mi propia verduga. Al escribir estas palabras, sintió como si una carga invisible comenzara a levantarse de sus hombros. El aire parecía más ligero, su respiración más profunda. La luz del faro, que había sido testigo silencioso de su confesión, parecía ahora irradiar una calidez especial, como una bendición susurrada por el universo mismo. Mañana será tu última noche aquí, le dijo Aurelio mientras guardaban los papeles en una caja de madera tallada. Pero recuerda que el final de este ritual es solo el comienzo de tu nueva vida. El perdón no es un destino, es un camino que elegirás recorrer cada día. Esperanza sintiendo en su pecho una mezcla de gratitud y anticipación. Por primera vez en años, el futuro no le parecía una condena, sino una promesa. Parte 3. El amanecer del perdón. La tercera noche llegó acompañada de una tormenta suave que había lavado el aire hasta dejarlo cristalino. Las estrellas brillaban con una intensidad que Esperanza no recordaba haber visto jamás, como si el cielo mismo celebrara la proximidad de su liberación. El mar, más tranquilo después de la lluvia, reflejaba la luz del faro, creando un camino dorado que se extendía hacia el horizonte infinito. Esperanza llegó al faro llevando todos los papeles que había escrito durante las 2 noches anteriores. Su corazón latía con un ritmo diferente, no ya el martilleo ansioso de la culpa, sino el compás sereno de quien se prepara para un nuevo comienzo. En sus manos llevaba también una carta sellada que había escrito esa misma tarde. Aurelio la esperaba junto a una pequeña hoguera que había encendido en un círculo de piedras cerca del acantilado. Las llamas danzaban suavemente, creando sombras que parecían bailar en celebración del ritual que estaba por completarse. El aroma a madera de deriva y hierbas marinas llenaba el aire con una fragancia que hablaba de transformación y renacimiento. Esta es la noche de la liberación, anunció el guardián con una solemnidad reverente. Pero antes de entregar tus palabras al mar, hay algo más que debes hacer. Debes escribir una carta de perdón dirigida a ti misma, no como la mujer que cometió el error, sino como la mujer que has elegido ser a partir de hoy. Esperanza se sentó en la arena suave, con las piernas cruzadas y el corazón abierto como una flor que por fin recibe la luz del sol. Tomó una hoja de papel nuevo, blanco como las posibilidades que se extendían ante ella, y comenzó a escribir con una letra que ya no temblaba. Querida Esperanza, escribió, sintiendo la extrañeza liberadora de dirigirse a sí misma con ternura por primera vez en años. Te escribo desde un lugar de comprensión que creí perdido para siempre. Te escribo para decirte que entiendo tu dolor
que reconozco tu arrepentimiento genuino y que es hora de que dejes de castigarte por ser humana. Las palabras fluían ahora como agua de manantial, pura y constante. Escribió sobre la mujer fuerte que había sido antes del accidente, sobre la profesional dedicada que había ayudado a construir hogares seguros para cientos de familias, sobre la madre amorosa que había criado a una hija con valores sólidos y compasión infinita. Tu error no borra los años de servicio honesto, continuó escribiendo. Tu negligencia de un momento no cancela las miles de decisiones correctas que tomaste. Eres humana, imperfecta, capaz de equivocarte y capaz también de aprender, crecer y sanar. Te perdono por no ser perfecta. Te perdono por tener miedo. Te perdono por ser vulnerable. Mientras escribía, las lágrimas que caían sobre el papel ya no eran de dolor, sino de un alivio tan profundo que parecía provenir del centro mismo de la tierra. Cada palabra era como un bálsamo aplicado a heridas que habían estado abiertas durante demasiado tiempo. Aurelio permaneció en silencio durante todo el proceso, pero su presencia era como un abrazo constante. Había sido testigo de este mismo milagro cientos de veces, pero cada vez le recordaba por qué había dedicado su vida a mantener encendida la luz del faro. Ahora, dijo suavemente cuando Esperanza terminó de escribir, es hora de entregar todo al mar, pero lo haremos de una manera especial. Primero quemaremos los papeles del dolor y la culpa, permitiendo que el fuego los transforme en luz. Luego, al amanecer, entregaremos tu carta de perdón a las olas, para que el océano la lleve a todos los rincones del mundo como testimonio de tu sanación. Esperanza se acercó a la hoguera con los papeles de las 2 primeras noches. Al entregar cada hoja al fuego, pronunció en voz alta las palabras que había guardado en su corazón durante años. Libero mi culpa, libero mi dolor, libero mi necesidad de castigarme, elijo el perdón, elijo la paz, elijo vivir. Las llamas recibieron cada papel como una ofrenda sagrada, transformando las palabras de dolor en chispas doradas que se elevaban hacia las estrellas. El humo aromático se dispersaba en el viento nocturno, llevando consigo los últimos vestigios de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Mientras el fuego consumía los últimos papeles, Aurelio comenzó a contarle la historia del faro. Este lugar fue construido hace más de 100 años por un hombre llamado Esperanto Luz, que había perdido a su familia en un naufragio. En lugar de dejarse consumir por la culpa de no haber estado allí para salvarlos, decidió dedicar su vida a asegurar que ningún otro navegante se perdiera en estas aguas. Con el tiempo, continuó el guardián, descubrió que la luz que guiaba a los barcos también tenía el poder de sanar corazones rotos. Los visitantes comenzaron a llegar no solo buscando dirección marítima, sino buscando dirección espiritual. Así nació la tradición del faro del perdón. Esperanza escuchaba fascinada, sintiendo cómo la historia se entretejía con su propia experiencia de transformación. ¿Y usted? Preguntó. ¿Cómo llegó a ser el guardián? Aurelio sonrió con una mezcla de nostalgia y serenidad. Yo también fui un visitante una vez. Llegué aquí hace 30 años cargando mi propio dolor, mi propia culpa. El guardián anterior, don Esperanto hijo,
me enseñó el camino del perdón. Cuando él partió de este mundo, me pidió que continuara la tradición. He sido testigo de más de 1000 historias de sanación y cada una me recuerda que el perdón es el regalo más poderoso que podemos ofrecer al mundo. Las horas pasaron como minutos mientras compartían historias y reflexiones. Esperanza se sentía como si hubiera despertado de un sueño de 5 años, redescubriendo partes de sí misma que había creído perdidas para siempre. Su risa, su curiosidad, su capacidad de asombro, todo había regresado como flores que brotan después de un largo invierno. Poco antes del amanecer, Aurelio la condujo hasta un pequeño muelle de madera que se extendía sobre las aguas tranquilas. En el extremo del muelle había una campana de bronce antigua, verde por la pátina del tiempo y el mar. Esta campana ha sonado por cada alma que ha encontrado el perdón en este lugar, explicó. Cuando estés lista, la harás sonar 3 veces. Una por el pasado que dejas ir, una por el presente que abrazas y una por el futuro que construirás. Esperanza tomó la cuerda de la campana entre sus manos. El metal frío se calentó inmediatamente con su toque, como si reconociera su preparación para este momento sagrado. Con cada sonido de la campana, sintió como una onda de liberación se extendía desde su corazón hacia todo su ser. El primer tañido resonó por el pasado, liberando años de autorrecriminación. El segundo celebró el momento presente, lleno de posibilidades y esperanza. El tercero fue una promesa al futuro, un compromiso de vivir con propósito y compasión. Mientras los ecos de la campana se desvanecían en el aire matutino, Esperanza dobló cuidadosamente su carta de perdón y la colocó en una botella de vidrio azul que Aurelio había traído. Juntos caminaron hasta la orilla, donde las olas suaves lamían la arena como besos de bienvenida. Ahora, dijo Aurelio, entrega tu mensaje de perdón al océano. Deja que lleve tu sanación a todos los rincones del mundo para que inspire a otros que luchan con su propio dolor. Esperanza caminó hasta que el agua alcanzó sus tobillos. El mar estaba sorprendentemente cálido, como un abrazo maternal que la recibía de vuelta a la vida. Con una oración silenciosa de gratitud, dejó la botella en las manos de una ola especialmente suave, que la recibió con ternura y la llevó hacia el horizonte dorado del amanecer. Mientras observaba cómo la botella se alejaba lentamente, Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. El peso que había cargado durante 5 años había desaparecido completamente, reemplazado por una sensación de ligereza que la hacía sentir como si pudiera volar. ¿Y ahora qué?, preguntó, girándose hacia Aurelio con los ojos brillantes de lágrimas de alegría. Ahora vives, respondió el guardián con una sonrisa que contenía toda la sabiduría de los océanos. Vives plenamente, amas profundamente, y cuando te encuentres con otros que cargan dolor similar al tuyo, les ofreces la misma compasión que has aprendido a darte a ti misma. El perdón es un río que nunca se seca cuando lo compartimos. Mientras el sol se alzaba completamente sobre el horizonte, pintando el cielo de colores que no tenían nombre, Esperanza supo que había encontrado no solo el perdón, sino también su propósito renovado. Regresaría a su vida transformada, llevando consigo
la luz del faro en su corazón, lista para ser ella misma un faro de esperanza para otros navegantes perdidos en las tormentas de la culpa y el arrepentimiento. La luz del faro del perdón continuó brillando, constante y eterna, guiando a todos los que necesitaran encontrar su camino de regreso a casa, de regreso a sí mismos, de regreso al perdón que siempre había estado esperando en su interior. Y en el silencio perfecto de este nuevo amanecer, mientras las olas susurraban canciones de sanación eterna, tu propia alma puede encontrar el descanso que merece, llevándote suavemente hacia un sueño profundo y reparador, donde el perdón y la paz te abrazan hasta el nuevo día. Fin. Y así concluye nuestro viaje al faro del perdón, donde cada ola que rompe contra las rocas nos recuerda que el perdón más importante es el que nos damos a nosotros mismos. Que tú también puedas encontrar tu propio faro interior, esa luz que siempre brilla en tu corazón, esperando a guiarte hacia la compasión y la paz. Descansa profundamente, querido oyente, y permite que las olas del perdón te mezan suavemente hacia un sueño reparador. Desde Dormitus, buenas noches.